a meternos de lleno en este tiempo, así no nos salimos de esta atmósfera, no damos bache para ninguna distracción. Verdaderamente es interesante lo que el Señor en este tiempo viene haciendo, ¿sí? Más que hacer, Él viene hablando y depositando sobre nuestras vidas, ¿sí? Muchas veces pareciera ser que desde el lugar de Dios debemos machacar algo, ¿sí? Dios revela algo y parece que debemos machacarlo y repetirlo y machacarlo para que en una de esas, ¿sí?, amanezca su luz en nuestras vidas y nosotros podamos realmente establecer eso que el Padre nos está queriendo decir. Ahora, debo reconocer, y parte de lo que hoy quiero compartirles, ¿sí?, de parte del Señor, es que si estuviera en algo externo, si estuviera en este caso en mí la capacidad de persuadir a alguien, sería fantástico. Pero aún así, muchas veces escuchando lo mismo, hablándonos Dios una y otra vez por distintas personas, maneras y momentos, muchas veces seguimos en una misma postura, seguimos en una misma condición, seguimos en un mismo pensamiento. Y hace un tiempo a esta parte, no sé si recordarán, ahora sí, se los voy a mencionar para que hagan memoria. Tuvimos una reunión que fue online, ¿sí?, un sábado, y hablamos, se van a acordar del título, La verdad de la milanesa, ¿sí? Y hablábamos un poco acerca del Señor, nos decía que todo lo que nosotros vayamos a hacer en pos de Él tiene que estar basado, tiene que estar cimentado en el amor. Mientras que podíamos exponer todo aquello que muchas veces no hacemos, ¿sí?, o no accionamos por temor, ¿sí? Como el temor es lo contrario a esta acción de amor, pero también muchas veces hay cosas que no logramos establecer porque verdaderamente no tenemos esa capacidad de amor al punto de poder darlo todo como pérdida delante de Él. Y esto no es para avergonzar a alguien, sino que muchas veces, y yo te abro mi corazón, si hay ciertas cosas que no las atravesamos, no sabemos realmente dónde están nuestras convicciones. Entonces yo te puedo decir con este micrófono en mano que yo amo a Dios, que Dios es lo más importante, pero el tema está hasta dónde o cómo yo sostengo eso en el tiempo y en las circunstancias, ¿sí? Porque muchas veces esto nos ha pasado y realmente el Señor quiere que nosotros podamos en medio de todo esto darnos cuenta de la importancia. Hoy vamos a hablar de una palabra clave que es la palabra decidir, ¿sí? La palabra decisión. Lo que te hace un hombre, lo que te hace una mujer, es que vos tenés la capacidad dada por Dios para tomar decisiones. Y como hemos hablado muchas veces, siempre hay consecuencias, tanto de las buenas decisiones como de las malas decisiones. Por eso que en la medida que nosotros podemos experimentar la potencia, la claridad, la dirección del Espíritu Santo, siempre nuestras decisiones van a ser guiadas por Él. Mientras que si nosotros nos manejamos por lo que sentimos, por lo que pensamos, por lo que este mundo sin Dios natural nos dice, quizás nuestras emociones van a estar dirigidas en otras presiones, en otras intenciones y en otros resultados, ¿sí? Y esto es así para cada uno de nosotros. Pero quiero en esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí?, necesitamos que el Espíritu nos hable. Necesitamos que Él realmente, si hay una esperanza en este día, como en cada día, es que el Espíritu Santo habita en medio de nosotros, ¿sí? Y Él puede cambiar, Él puede transformar, Él nos puede dar la posibilidad de que la luz nos vuelva a amanecer. Pero acordate esto, siempre, más allá de lo que pueda suceder, vos decidís, ¿sí? Hoy el Padre te va a hablar, pero al salir de este lugar, vos decidís, yo decido. Si todo va a seguir igual, si vas a seguir posicionado en el mismo lugar o si realmente le vas a permitir al Espíritu que haga esa transformación y ese cambio, ¿amén? Cuando nosotros vamos al origen de la creación, vemos que Adán, ¿sí?, el primer hombre, fue creado, ¿sí?, de Dios, fue creado en Dios, pero también
le pasó primeramente esto que recién yo te mencionaba, que fue creado con esta habilidad de poder escoger en qué ámbito, en qué dimensión, en la dimensión física, en la dimensión natural. Uno de los grandes problemas que podríamos poner en perspectiva de temor y amor es que mientras que Dios quiere regir nuestras vidas en la dimensión espiritual, nosotros vivimos en una dimensión física natural. Y muchas veces nuestra atención y lo que proyectamos hacer se basa solamente en esa dimensión física y natural. Por eso no podemos percibir lo que realmente se ha establecido y lo que Dios está queriendo establecer en la dimensión espiritual. Fuimos creados, ¿sí?, con esa capacidad igual que Adán. A ver, Adán fue creado en la dimensión física, como cada uno de nosotros. Pero él tenía un espíritu, como lo tenés vos, como lo tengo yo, ¿sí? Y él tenía todas las oportunidades de poder comer del árbol de la vida eterna. ¿Sí? Él tenía todo para poder hacer eso. Y así no saborear la muerte. Así, específicamente, no experimentar la muerte física. Sin embargo, como te decía recién, pasó algo con Adán. ¿Qué pasó? Que él decidió. Él tomó una decisión. Por eso te decía que la palabra clave hoy es justamente esto que tiene que ver con decidir. Es decir, todos sabemos, y te voy a aconsejar algo, para que no se activen cosas que no se tienen que activar. Cuando desde acá, sí, en cualquier momento, vos quizás escuchás algo de la palabra de Dios que no conoces, quizás hay alguien que no conozca la historia, que no haya leído en profundidad la palabra del Señor, esto no es para que te quedes afuera de lo que Dios quiere decirte, sino es para que se active en vos hambre por querer saber lo que Dios quiere decirte. Entonces, tomate el trabajito que si hay algo que no sabes, después en tu casa revisalo, ¿sí? Andá ahí al Génesis, fíjate qué pasó con Adán, para poder corroborar esto que te estoy diciendo y que también el Espíritu lo pueda, sí, manifestar en tu vida. Pero te decía que Adán tomó una decisión y él decidió comer del árbol de la dualidad, ¿sí? Él decidió comer de esto que es lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, de todo lo que funciona en este mundo y todo lo que podemos percibir en esta dimensión física natural es justamente de lo que Adán comió. Él comió de eso, ¿sí? Y eso lo llevó a que él experimentara la muerte física. Ahora, hay algo interesante. Todos sabemos que después viene el segundo Adán, ¿sí? Que es ni más ni menos que Cristo, ¿sí? Ahora, lo que Cristo hizo como ese último Adán nos da un entendimiento completamente diferente de aquello, ¿sí?, donde nosotros nacimos para poder creer, en la dimensión con la cual nosotros fuimos creados y establecidos. Es decir, nosotros nacemos en una dimensión, en un plano natural físico, pero venimos de una realidad espiritual eterna. Y qué interesante es que esto no lo podemos entender. A veces hay situaciones que generan controversia, ¿sí? Pero que Dios en realidad no nos ha dado la capacidad de entender, sino que lo ha establecido para que nosotros lo podamos disfrutar. A veces cuando hablamos del Dios Trino, decimos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y nosotros tenemos la idea que son tres cosas separadas, ¿sí? Que uno es el Espíritu, que otro es el Padre y que el otro es el Hijo. Ahora, Dios no nos da la capacidad de poder entender esto, sino que nosotros podamos disfrutar de todo lo que representa Él. Él es uno, ¿sí? Él es uno en el Hijo, es uno en el Padre y es uno en el Espíritu. Pero te decía, sin salir de esto, que nosotros fuimos creados, ¿sí? Y obviamente, dentro de lo que fuimos creados a través del Espíritu para creer, nacemos en una dimensión física y natural. ¿Qué es esta? Que es donde hoy nos encontramos. Entonces podemos ver que quizás este traje físico, ¿sí?, nuestros cuerpos, esto que nosotros vemos con nuestros ojos, nuestro entendimiento, la forma en la que podemos percibir este ambiente, absolutamente todo es aprendido por nosotros.
Es decir, todo lo que nosotros reproducimos es porque previamente lo aprendimos. Es decir, ¿y dónde lo aprendemos? Llegamos a este mundo y aprendemos de nuestros padres. Y nuestros padres aprendieron de sus padres, es decir, de nuestros abuelos. ¿Sí? ¿Y qué se aprende? Se aprende la cultura. Se aprende la forma de manejarnos en este plano natural, en este plano físico, en esta dimensión. Y básicamente, si hacemos un paralelo con lo que te decía de Adán, nosotros, cada uno de nosotros, cada día come del árbol del bien y del mal. ¿Sí? Todo el tiempo hacemos esto. Ahora, cuando Cristo viene, lo que hizo Cristo fue mostrarle al hombre que puede vivir la riqueza espiritual que ya está depositada dentro de cada uno de nosotros. Es decir, esa riqueza en el espíritu está habilitada y es posible que nosotros podamos vivirla. Ahora, el tema es que nosotros queremos entender esto. Por eso, si yo hago una pregunta muy básica en esta noche, yo te podría preguntar, sabemos que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Pero si ahora nosotros tuviéramos que ser sinceros delante del Señor, el mayor porcentaje de cada día de nuestra vida, de lo que hacemos, de lo que invertimos el tiempo, responde más a un plano físico natural, responde más a la carne y a los deseos de la carne que no al espíritu. Y punto. Y a veces queremos ir más allá cuando todo lo que queremos hacer está basado por nuestro esfuerzo, por nuestra capacidad, por nuestra comodidad, por nuestro control. Entonces, hoy les decía algo, no podemos presentarnos a Dios con aguas contaminadas. Déjame decirte que a veces todos creemos que escuchamos a Dios, pero ¿sabes qué? Dios le habla completo a aquellos que están rendidos, no a aquellos que están contaminados. Entonces por ahí podemos escuchar alguna que otra cosita, pero no la plenitud de lo completo de Dios para nuestras vidas. Por eso que es muy difícil, ¿por qué? Porque estamos también en dualidad. Tenemos nuestra atención, tenemos nuestro corazón, tenemos nuestros deseos en un plano que es contrario al plano espiritual, al plano eterno. Y esto no es por arte de magia, no es que yo voy a agarrar y decir, bueno, hermanos, hagan una fila, pasen por acá y los voy a ungir para que sean espirituales. Claro que puedo orar, claro que le podemos pedir al Señor, pero acordate de la palabra clave, decidir. Si vos no decidís, si yo no decido realmente dónde nos vamos a parar, es todo muy lindo, pero vamos a seguir en el mismo lugar, vamos a seguir en las mismas problemáticas, vamos a seguir en las mismas situaciones. Recuerdan, hace varios meses hablamos de un mensaje que era los ciclos, cómo los ciclos se repiten. Se repiten las conductas, se repiten los hábitos, se repiten los estados de ánimo. Ahora, en medio de toda esa realidad, hubo alguien que pagó un precio, hubo alguien que ya murió. Hubo alguien que estableció algo distinto. Entonces, todo el conocimiento que nosotros hemos incorporado y hemos aprendido a lo largo de todos estos años, ¿sí? Obviamente que nos hacen personas aptas para poder desarrollarnos, para poder movernos en este mundo natural, ¿sí? Sin embargo, dentro de nuestro espíritu hay verdades que fueron establecidas y esas verdades comienzan a resonar en este tiempo, en esta hora, para que cada uno de nosotros pueda verdaderamente entender que es posible que nosotros hoy en día podamos vivir en una dimensión del espíritu. ¿Amén? Y esto es así. Ahora, ese es el precio que pagó Cristo. Cristo no murió para que de nosotros de repente, de lunes a viernes, hagamos nuestra vida, ¿sí? Nos dediquemos a lo que nos gusta, a lo que necesitamos, nos dediquemos a autoprotegernos. Y el día domingo, bueno, ahí sí venimos a la congre, tratamos de ser espirituales, tratamos un ratito de tratar de poner atención en Dios, porque muchas veces venimos acá y estamos pensando en lo que tenemos que hacer, y estamos pensando en lo que tenemos que hacer mañana, aguas contaminadas, ¿sí? Estamos afanados, estamos ansiosos, estamos inquietos. He dicho por ahí varias veces, mandamos al cuerpo, pero la atención la dejamos en casa. El cuerpo vino, se sentó en la silla, pero mi atención está en otro lado, mi cabeza está en otro lado, mi corazón está en otro lado. Entonces,
el precio que Cristo pagó es justamente para que nosotros podamos darnos cuenta que debemos vivir en la dimensión de lo eterno y en la dimensión del Espíritu. ¿Amén? Ahora, qué interesante que Él deja su reino ¿en qué dimensión? ¿En qué plano? Lo deja en la dimensión espiritual su reino. Hablamos mucho de su reino, su reino, su reino, pero ¿cómo entramos al reino si somos personas naturales y carnales? ¿Sí? El otro día pensaba en algo y yo digo, wow, cómo el Señor nos ha desafiado a ser discípulos. Ahora, hacer discípulos no tiene que ver con hacer estudios bíblicos. Por eso también la insistencia y el espacio para que en los grupos de vida podamos estar, porque la idea no es llenar un calendario donde podamos hacerlos sentir a ustedes cómodos, sino lo que queremos es que realmente lo que Cristo ha establecido y ha visto en cada uno de ustedes al traernos hasta este lugar pueda ser desarrollado y pueda producir el fruto para lo cual el Señor nos ha traído a cada uno hasta este lugar. Ahora, no discipulamos desde cursos bíblicos, discipulamos desde la relación, desde esa capacidad de poder establecer la vivencia y lo que cada día va pasando. Por eso es que queremos que puedan estar, que puedan participar, que puedan sacarse dudas, que puedan tener un tiempo para seguir desarrollándose y también que puedan en ese tiempo expresar sus necesidades. Quizás hoy les toca venir a escuchar, pero qué bueno es poder en este tiempo seguir edificándonos en esto que va más allá de un concepto y que tiene una sustancia, que es justamente la relación, que es vivir el día a día, que es poder caminar en una misma intención, en un mismo destino. ¿Amén? Ahora, te decía que este reino está en esa dimensión espiritual. Está disponible para aquellos que, ¿qué? Para aquellos que quieren entrar en esta dimensión. ¿Sí? Como te decía recién, naturalmente no vas a entrar, en tus pensamientos no vas a entrar, en tus deseos no vas a entrar. Se entra solamente espiritualmente. Para poder crecer en el espíritu, a veces uno quisiera decir, che, ¿y cómo hacen la gente que de repente tiene visiones y Dios le habla y le muestra? A mí no me muestra nada, yo no siento nada. ¿Sabés cuál es el tema? Que capaz que vos no te vas y te apartás para estar con el Señor. Ya desde el vamos, ¿cómo Dios te va a hablar si ni siquiera te apartás para estar con Él? Una vez que te apartás, te tenés que descontaminar de todo, porque si yo me aparto para estar con el Señor y lo que estoy viendo es una película de todo lo que anhelo, deseo y hago en mi día, por más que Dios quiera hablarme, es muy difícil porque estoy viciado de todas las cosas. Ahora, cuando yo me aparto, cuando yo me desconecto, cuando yo dejo todo el peso delante de Él, yo puedo entrar en esa atmósfera, puedo reconocer su voz, puedo realmente ver que en mi espíritu hay una verdad distinta a lo que muchas veces mi mente me quiere decir. Y eso es como cualquier actividad que uno hace. Si vos salís, no sé, a caminar o salís a correr una vez a la semana, tu entrenamiento va a ser escaso en comparación a aquel que sale 4 o 5 días a la semana. Va a tener mejor resultado y mejor condición. Espiritualmente es lo mismo. Si vos entrenás más la carne que el espíritu, ¿sabes qué? Hay cosas que vamos a compartirte que te van a parecer locura. Y no porque estemos hablando de algo que es loco, sino porque en la capacidad natural y carnal no se disciernen ni se entienden las cosas del espíritu. Entonces, eso muchas veces nos hace esta dualidad, ¿sí? Por eso, no sé si recuerdan, pero una de las cosas que compartía esa vez en La Verdad de la Milanesa es que Jesús dijo, todo el que pierda su vida, en mí la encontrará. Todo aquel que pierda su vida, en Él la encontrará. Ahora, para poder encontrar la vida, amados hermanos, hay que perderla. Yo sé que conceptualmente todos acá dicen, claro, es así. Pero cuando vamos, ¿sí? A la cancha, que tenemos que salir y jugar, estamos aferrados a nuestra vida. No queremos ceder, no queremos perder, no queremos entregar, no queremos reconocer. Entonces es en un concepto. Y es como que no podemos avanzar porque para poder avanzar en su vida debemos perder la nuestra. Debemos encontrar la de Él. No hay mucho más. ¿Y cómo hago si yo quiero todo el tiempo salvar la mía? ¿Cómo hago para que se me habilite la de Él? Sin entregar la mía. ¿Sí? Y creo que en otras palabras podríamos decir que a esto se refiere el nuevo nacimiento. A cuando de repente uno dice, bueno, mira, verdaderamente ya me cansé de la realidad natural.
Ya no quiero vivir esta realidad personal. O quizás esta personalidad que he desarrollado desde que nací en este sistema natural, en esta cultura. Yo muchas veces voy delante de Dios y digo, Señor, no me gusta esto de mí. No me gusta pensar así, no me gusta actuar así. Yo estoy cansado de esto, no quiero esto en mi vida, porque sé que hay algo distinto. Vos me mostrás algo distinto. Yo puedo vivenciar algo distinto. Y esto es una verdad, esto es una realidad. Pero hay también una realidad que es que muchas cosas las hemos aprendido desde el nacer, creciendo, y seguimos creyendo. Más allá de que hoy podemos congregarnos, más allá de que hoy podemos admitir que tenemos una fe en Dios, pero hay un montón de cosas que seguimos creyendo y que es como que eso está cerrado a la revelación de Dios, está cerrado a lo que Dios en este tiempo quiere decir o hacer. Por eso les decía hoy que Dios, cuando ve un corazón, ¿sí?, entregado, rendido, Él puede obrar, Él puede movilizarse. Ahora, cuando ve a alguien que está cerrado, Él no va a atentar contra tu voluntad. Él no te va a obligar a hacer algo. Él va a seguir con el que esté dispuesto. ¿Sí? Él no es que nos va a obligar, Él nos va a dar la oportunidad. Pero como te decía, cada uno decide dónde se posiciona, hasta dónde se compromete. Realmente, ¿cuál es la capacidad de tus convicciones en amor para obedecer a Dios o para seguir funcionando con aquellas cosas que vos crees y que son parte de este mundo físico y natural? Ahora, cuando pasa esto, uno se replantea y verdaderamente uno ya no quiere vivir de acuerdo al sistema de este mundo. Cuando hablo del sistema de este mundo, me refiero a todo un sistema que no reconoce a Cristo. ¿Sí? A todo un sistema que pone en lugar de Cristo al hombre. ¿Sí? Entonces la gente se cree su propio Dios, toma sus propias decisiones, sus propias determinaciones y se encarga de hacer su vida sin Dios teniendo lugar y espacio. Ahora, ¿por qué no queremos vivir de acuerdo a este sistema? Porque estamos dándonos cuenta, estamos percibiendo algo distinto, algo diferente. Es decir, algo que nos muestra que ya no estamos atados al sistema de este mundo, que el sistema de este mundo ya no tiene más control sobre nuestras vidas. Es decir, ya no nos afecta, ya no lo deseamos. ¿Amén? Fue un amén tramposo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué fue un amén tramposo? Porque esto debería ser así. Y amén en lo que esto representa la verdad, pero no amén en lo que nosotros vivimos. Te vuelvo a repetir, no estamos atados al sistema de este mundo. Ya no nos afecta, ¿sí? Ya no tiene más el control. Cuando vos estás todo el día afanado, preocupado, de acá para allá, te afecta, te preocupa, te controla, ¿sí? Entonces, si yo quiero avanzar en la dimensión de lo que Dios tiene para mí, me voy a tener que plantar contra muchas cosas que responden más a un sistema físico natural y no a la realidad del Espíritu y de lo que el Padre ha hecho. Me guste o no me guste. Porque todo vuelve a ser desde este lugar. Yo decido. Si yo quiero ir en pos del Señor, yo no puedo servir al Señor y servir al sistema de este mundo. Recuerden un pasaje que dice, no podés servir a Dios y a Mamón. Y uno decide. Vos decidís dónde te ponés. Nadie te va a juzgar. Pero si vos sos responsable de tu decisión, como yo soy responsable de mi decisión. Entonces, cuando verdaderamente esto se vaya de nuestras vidas, se vaya el deseo de todo lo que este sistema del mundo genera en nosotros, ¿sabés qué pasa? Tu atención también se va a ir de las cosas que hoy tienen tu atención. ¿Sí? Amén. Cuesta. Por eso te decía, a veces venimos, nos presentamos delante de Dios, pero nuestra atención está en otras cosas. ¿Y saben dónde nos defendemos? No nos defendemos, y esto se los digo a modo de confianza, ¿sí? Porque a veces pareciera ser que cuando hablamos ciertas cosas con la veracidad del Señor, en el amor del Señor, a veces nos incomoda, pero lo podemos hablar en familia, ¿sí? Y esto es bueno porque nos puede ayudar a crecer. Muchas veces nosotros nos creemos nuestros propios repertorios. Entonces yo te digo, mira, a mí la plata no me interesa. La verdad que no me afecta, pero resulta que todo el día me la paso atrás de la plata. Entonces hay algo que no es coherente. Porque si yo estoy todo el tiempo
el mayor caudal de mi tiempo se va en busca de dinero, lo que dice en mi boca es contrario a lo que representan mis actos. Pero yo me convenzo que es así y mientras tanto sigo en una dinámica que me sigue haciendo esclavo de un sistema. Que es distinto a que yo pueda reconocer y abrirme y que en la capacidad de lo que Dios tiene para mí, yo pueda administrar y pueda manejarme conforme a lo que Dios me va diciendo. ¿Por qué? Porque si Dios me creó con un propósito de antemano, vos imagínate esto, Dios te crea y hace una agenda y dice, bueno, Pero paralelamente nosotros escribimos una agenda totalmente distinta de acuerdo a lo que percibimos, creemos, necesitamos y deseamos. No es compatible. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. Por eso el mundo es mundo. Pero en el entendimiento de lo que Dios nos habla, Él no puede dejar de decirnos que Él ya preparó obras de antemano y que Él estableció algo en un ámbito que es eterno y es espiritual. Por eso, donde sea que vaya tu atención, eso es lo que atraerás hacia ti. ¿Sí? Donde sea que vaya tu atención, tenemos en grande para que lo podamos ver, eso es lo que atraerás hacia ti. ¿Sabes por qué a veces no atraemos a Dios? ¿Sabes por qué a veces no atraemos la dimensión del Espíritu? ¿Por qué es? Porque no hay un interés, porque no hay una atención, porque no queremos. Básicamente y sencillamente porque no queremos, porque la teoría la conocemos. Cada uno sabe que debe buscar a Dios. La palabra dice menguar para que Él crezca. Pero esto no es mágico. Esto conlleva un precio. Por eso te decía, aquel que la quiera perder, la va a hallar en mí. Pero aquel que la quiera salvar, cuando yo no le doy lugar a Dios, cuando yo sigo alimentando esas cosas que sé que delante de Dios están mal, yo lo que le demuestro a Dios es que sí, está todo muy bien, pero yo ya tengo mi agenda. Yo ya tomo mis decisiones. Ahora, donde sea que vaya tu atención, eso es lo que vamos a atraer. Y esto es una decisión, esto es algo intencional. Ay, no, vos sabés que iba caminando, salí y de repente me encontré acá sentado. No, vos quisiste venir a este lugar. Como cuando no venís, es porque no querés venir. Es porque hay otras cosas que decidís y no venís, punto. ¿Sí? A veces esto pasa que a veces nos surgen complicaciones, pero ya cuando son más las que no que las que sí, ya no es una complicación. Ya es un tema de decisión tuyo. Cualquier cosa hace que no estés. Y son decisiones y son respetables, pero el tema es ver lo que Dios nos quiere decir. Por eso hay una intencionalidad. Y acá pongo esto, si nuestra atención, si tu atención está en la dimensión espiritual, déjame decirte que ya no vas a ser afectado por la dimensión natural, por la dimensión material. El problema es que como nuestra atención está en la dimensión material, seguimos siendo afectados y nos cuesta progresar en la dimensión espiritual. ¿Sí? Porque toda nuestra atención está en esa dimensión física, natural. Por eso es muy importante que nosotros podamos seguir en este tiempo avanzando en un entendimiento práctico, ¿sí? No pretendo darte información. Lo que el Señor quiere es hablarnos y darnos herramientas prácticas, un entendimiento práctico para que realmente podamos tener más aplicaciones prácticas en nuestra vida. Es decir, pasar de la teoría a la práctica, vivir el reino y el evangelio. Porque eso rompe algo que es muy fuerte, que es la estructura de la religión. Porque la estructura de la religión hace que nosotros hoy estemos acá, pero que ya mañana hagamos cualquier otra cosa, y el lunes, y el martes, el miércoles. Entonces, pareciera ser que hoy nos tomamos un recreo para una escapadita para tratar de conectar nuestro espíritu con el Señor. ¿Y después qué pasa? ¿Sí? Una vez hablaba con una persona y me dice, no, pero yo me tomé unas vacaciones. Le digo, mirá si el Señor se tomara vacaciones de vos. Y digo, bueno, por un mes no te cuido, no te proveo, no te guío. Pero nosotros decimos, bueno, no, esta temporada, bueno, tengo otras cosas antes. Ahora, anda haciendo el cuadrito. Cuando a mí algo no me importa, no tiene mi atención, es porque en la escala de amor hay otras cosas que ocupan ese lugar. Por eso que cuando yo aprendo a amar a Dios, esto es como cuando vos amás, ¿sí?, a tu cónyuge, amás a un hijo. Vos vas a hacer lo que sea necesario, ¿por qué? Por amor. Simplemente por amor.
lo que te moviliza es el amor. Con Dios tiene que ser exactamente igual, superior y mejor. Lo que a mí me moviliza a poder perder mi vida es que lo amo. Y lo amo en esa intensidad de cómo Él me amó a mí. Ahora, cuando eso es una teoría, voy a estar más tratando de resguardar ciertas cosas que de entregarlas. Por eso hay cosas que no tienen mi atención. Por eso hay cosas que tienen más atención. Porque están arraigadas en nuestro corazón y son objeto de deseo. Ahora, qué importante es que si nosotros podemos tener un entendimiento práctico, podamos tener, ¿sí?, esa realidad de aplicaciones prácticas para que realmente nos podamos dar cuenta de lo maravilloso que es nuestro Dios, de lo maravilloso de todo lo que Él ha creado, de lo maravilloso de todo lo que Él ya ha preparado de antemano para nuestras vidas. Esto es magnífico, esto es tremendo, esto es poderoso. Es decir, Él depositó en cada uno de nosotros todo lo necesario para que nosotros, y escuchá bien esto, para que nosotros podamos alcanzar todo, absolutamente todo lo que somos desde antes de la creación del mundo. Toma pa' vos, dice mi Javi, el kiosquero del barrio, ¿sí? Toma pa' vos. O sea, Dios ya depositó en nosotros todo lo necesario para que nosotros podamos alcanzar lo que somos antes de la creación del mundo. Pero qué interesante es que yo debo decidir querer descubrir eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también puedo decirte esto, y por eso lo uno a lo que te hablaba hace unas semanas atrás. La fundación del mundo, ¿sí? Cuando el mundo se funda, este mundo fue cimentado en el miedo a la muerte. ¿Sí? Hoy el cimiento de este mundo físico, natural, de este plano, de esta dimensión, fue cimentada en el miedo a la muerte. Y es fundamental que nosotros podamos entender esto, que vos realmente lo puedas entender. Y lo segundo más importante que quizás tenemos que entender es que somos espíritu. ¿Sí? Estamos en un plano, en una dimensión física, natural, pero hay algo más relevante que es que somos espíritu. Así que desde esa condición del espíritu podemos saber que antes de la creación del mundo, antes que hubiese miedo a la muerte, nuestra naturaleza espiritual, tu naturaleza espiritual, entendió tus tareas, lo que tenés que hacer, quién sos y de dónde venís. Amén. Ahora, estas piezas, ¿sí?, específicas, nos ayudan a poder observar nuestra verdadera condición. Nos ayudan a que nosotros verdaderamente nos podamos empezar a relacionar con la atmósfera espiritual, que obviamente esa atmósfera espiritual está continuamente a nuestro alrededor. ¿Sí? A veces uno puede pensar esto, nosotros venimos y, no sé, nos congregamos como hoy. Y de repente en un tiempo de adoración hay alguien que está siendo tocado por Dios, otro que está viendo una visión, otro que está siendo quebrantado, otro que está siendo sanado, y de repente hay alguien que está... ¿Y qué te pasó? No, nada, la verdad que... ¿Cuál es la diferencia? Si hubiera una diferencia, que muchas veces la intencionalidad es distinta. Y esto no tiene que ver a ver quién canta más fuerte o canta menos fuerte, sino tiene que ver a esa conciencia de decir, bueno, este tiempo yo lo aparto para poder honrar al Padre. Entonces mi atención, lo que soy, lo que pienso, lo que digo, está centrado en Él. Porque todo se detiene al cruzar esa puerta para que yo pueda en este momento reconocerlo en mi vida. ¿Vos creés que eso no va a movilizar al Señor? Claro que sí. Claro que va a movilizar al Señor. Entonces, Jesús viene a mostrarnos en carne, en un plano físico, que se puede vivir en el Espíritu, que se puede vivir de manera espiritual, es decir, que podemos funcionar espiritualmente en un plano físico. Ahora, el plano físico, si yo tengo que decirte a vos, y vos vas a coincidir conmigo, es puntualmente donde vos y yo gastamos toda nuestra energía. Es donde quizás participamos en esta gran aventura o drama llamado vida. Es en ese plano, es en esa condición. Es de acuerdo a las reglas establecidas por ese sistema. Ahora, yo puedo
vivir en este plano natural de forma espiritual y eso para mí no ser una amenaza, eso para vos no ser una amenaza. ¿Amén? Vamos a mirar lo que dice la Escritura que nos va a ayudar también para poder entender algo. Vamos a ir a Juan 8, 48. Dice así, vamos a avanzar. Dice, ¿no tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado? Replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y él es juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. ¿Sí? Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ahora, estamos convencidos de que estás endemoniado. Exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra, nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. A ver, Jesús está hablando sobre la base de este mundo que nos tiene a todos tan pero tan concentrados en este plano físico, en este plano natural, la muerte. ¿Sí? Así que los fariseos y todas las personas religiosas, cuando Jesús habla de no saborear la muerte, se espantaron. Se le pusieron los pelos de punta y saltaron como leche hervida. ¿Qué es lo que acabamos de leer recién? ¿Por qué? Porque ellos pueden señalar a todas estas personas, como eran los profetas, que mencionan las Escrituras, que murieron. Por eso no lo entendían. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús acá? Y quiero que me interpretes bien esto. Sabemos, claro que sí, que hay una muerte física. ¿Sí? Una muerte física que es contundente para cada uno de nosotros. Todos vamos a tener que pasar por esto. Pero Jesús acá no estaba hablando de eso. Él acá estaba hablando de la naturaleza espiritual en la que nosotros fuimos creados. ¿Sí? Es decir, si sos espíritu, entre otras palabras, jamás verás la muerte. Jesús estaba hablando de eso. Si vos sos espíritu, jamás verás la muerte. Es decir, vas a morir físicamente igual que todos nosotros. ¿En dónde? En este plano natural, en esta dimensión física. Pero eso no es lo que vos y yo somos, no es lo que vos sos. Por eso debemos romper ese condicionamiento que nos dice que nos vamos a morir. Ese miedo a la muerte, que debemos tener miedo, que las cosas a nuestro alrededor nos van a afectar, nos van a herir. Y ese creo que es el aspecto más importante de que nosotros podamos reconocer, ¿sí? De que puedas reconocer tu relación con el verdadero diseño espiritual que Dios tiene para tu vida. Por eso cuando Jesús habla de todas estas cosas, Él directamente le está hablando al espíritu del hombre. Así que hoy, ahora, en este momento, al leer esta palabra, sí, las Escrituras van a tomar características distintas en cada uno de nosotros, en nuestro entendimiento. Amén. Porque el Señor quiere abrir algo distinto, quiere hacernos conscientes de algo que muchas veces lo ignoramos, pero como dice el título, es moneda corriente. ¿Sí? Es moneda corriente para que nosotros podamos entender esa naturaleza espiritual de quiénes somos, de quién sos, de quién eres, y no reaccionar a las situaciones como lo hacemos siempre en el plano físico, como lo hacemos antes de conocer quiénes somos en Cristo. O debería ser así, es decir, si yo no sabía quién era en Cristo y actuaba y reaccionaba ante las cosas de una forma, se supone que ahora que sé quién soy en Cristo no puedo reaccionar de la misma manera. Sino, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de alguien que no tiene a Cristo y hace tal o cual cosa a alguien que tiene a Cristo y hace las mismas cosas? ¿Sí?
Por eso es lo que debe separarnos de este drama natural físico que nos rodea siempre, que es una realidad cotidiana. Es decir, si estamos en este mundo natural, obviamente también participamos de él. Ahora, eso es una realidad y está bien. Pero ¿sabés cuál es el tema? No te podés sorprender cuando experimentás lo que vos crees. Entonces, si vos estás en un plano natural y estás creyendo cosas naturalmente, no te sorprenda cuando te pasen. Porque vas a experimentar eso mismo que estás creyendo. A ver, si vos crees, para hacerte más puntual todavía, que este plano natural, el sistema de este mundo, es tu realidad, es la misión de tu vida, vos estás acá para alcanzar solamente cosas que tienen que ver con esta dimensión natural, este plano natural te va a lastimar. Simple. ¿Y qué va a pasar? Vas a reaccionar a eso. ¿Sí? ¿Lo vemos? Esto creo que es claro, es simple. Es por eso que nuestro condicionamiento debe ser entendido. Es decir, si vamos a reconocer y participar en la oportunidad espiritual y en el diseño que fuimos creados para cumplir. Por eso te decía que es una decisión. Todo muy lindo, está perfecto. Claro que es hermoso. ¿Sí? ¿Sabés qué ha pasado? Mirá, yo te puedo hablar de mi experiencia para poder animarte en la fe. Mirá, a mí me ha tocado a lo largo de todos estos años en el Evangelio ver cómo muchas veces el Evangelio se lo ha adaptado a la gente. Entonces, pretendemos que lo que la gente desea y necesita, eso le compartimos. ¿Sí? Entonces, vemos mensajes, realidades que son más a lo que la gente apunta que no a lo que el cielo habla. Cuando en realidad lo que dice la palabra es que yo tengo que perder mi vida para poder hallarla en Él. Es decir, yo me debo adaptar al Evangelio, no el Evangelio a mí. Y eso genera incomodidad. Porque si quizás, no sé, te voy a poner un ejemplo para que me lo entiendas más puntual todavía. De repente, no sé, nosotros hoy hablamos de prosperidad. Prosperidad en el término económico. Y que Dios te va a bendecir, y que vas a tener mucha plata, y que lo que deseas con tu corazón Dios te lo va a dar. Y capaz que no sé, habría 100 personas acá. Porque ¿quién no quiere eso? Ahora, cuando de repente se presenta delante de vos el pastor y te dice, aquel que quiera hallar la vida en mí, la debe perder. Qué duro, qué difícil. Decisiones, ¿sí? Decisiones. Somos una casa que queremos realmente caminar con el Señor, pero de manera seria. ¿Sí? Y estamos totalmente abiertos y dispuestos a acompañar el proceso y la situación de cada uno de ustedes porque les amamos. Pero tiene que haber una intencionalidad y una decisión de querer también ser parte de lo que Dios nos va diciendo. ¿Sí? Esto no es excluyente, pero a la hora de decidir, vos te colocás, te posicionás o te salís. Y esto es así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entendemos que hay algo distinto de parte del Señor. Y eso es lo que nos impulsa. ¿Sí? Daba siempre este ejemplo. Si yo o vos o cualquiera tenés que hacer un arreglo en tu casa. Yo me acuerdo hace un tiempo tuve que pintar mi casa. Imagínate tener que correr las cosas, preparar, Zoe corriendo entre se arma un caos. Pero el caos valió la pena, ¿por qué? Porque era para mejorar. Una vez que se terminó todo eso, podíamos disfrutar de que vimos un cambio, vimos algo nuevo. Entonces valió la pena la incomodidad. Y esto es igual en esto. No hay incomodidad que sea más grande que tu Dios, que sea más grande que lo que Dios diseñó para vos. Y esa tiene que ser nuestra meta. Es decir, más allá de lo incómodo, más allá de lo que suceda, yo estoy dispuesto porque sé que al final del camino voy a verlo a Él. ¿Sí? Voy a verlo a Él, acá en este plano, en el plano que sea. Pero lo voy a ver a Él. ¿Amén? Entonces, la mayoría, ¿sí?, de las personas pasan su vida entera, y escuchá bien esto, porque estamos dentro de este grupo. La mayoría de las personas pasan su vida entera esperando que algo venga del mundo externo, ¿sí?, venga de afuera, para que cambie su condición espiritual, es decir, interna, y su condición natural. Es decir, que venga algo de afuera que cambie mi condición espiritual y también lo que me está pasando en el plano natural. ¿Sí? ¿Me seguís? Es decir, están esperando algo externo que los cambie naturalmente. Por eso vas a escuchar
frases como que no, cuando yo pase esto, no, cuando acomode esto, no, cuando resuelva esto otro. Siempre es algo externo lo que nos garantiza un cambio interno. Ahora, cuando yo voy a la palabra de Dios, cuando voy a lo que Jesús hizo, Jesús en la resurrección hizo un cambio desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. Pero, amado hermano, tenemos que estar al tanto de esto. Debemos ser conscientes de esto. Debes ser consciente verdaderamente de esto. Miremos este pasaje del que habla Jesús, porque esto es lo que nos va a mostrar a nosotros la condición de la mayoría de los seres humanos y aún como parte de los seres humanos, el grupo que nos hacemos llamar los cristianos también. Juan capítulo 8, seguimos, versículo 56. Dice, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. Repito, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. Ahora bien, si hacemos historia, Abraham vivió un montón de años antes que Jesús. Pero acá Jesús dice, él vio mi día. Si no se cruzaron. Ahora vamos a ir al capítulo 11 de Hebreos, porque vamos a poder ver en este pasaje algo que el escritor entendió y nos va a ayudar a verdaderamente poder reconocer el cambio que se dio en la resurrección de Cristo. Y de esto es lo que hoy estoy tratando de hablar, de esto estamos hablando. ¿Qué sucedió en esa resurrección que te hace tan distinto a lo que vos crees que sos? ¿Qué fue lo que pasó? Mirá, Hebreos 11:13. Y acá se van a romper argumentos espirituales, pero que están muchas veces en la razón nuestra. Dice, todos ellos, ¿sí? Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. A ver, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. A ver, cuando yo tengo un entendimiento espiritual y puedo ver el reino, va más allá si hay cosas que se cumplen en este plano natural o no se cumplen. ¿Por qué? Porque que yo muera a este plano físico no significa que yo muera espiritualmente. Por eso, si Cristo venció la muerte, no hay nada que me pueda separar de Él. Pero la realidad es que lo que siempre evitamos es por miedo a la muerte. Hablo de muerte como separación, tanto la muerte física como todo aquello que nos puede sobrevenir y que queremos evitar y que no nos gustaría atravesar. Ahora, estos hombres que estamos viendo acá, que recién leímos, que lo leíste ahí, en las Escrituras, vieron lo que Jesús venía a hacer. Lo que la promesa de Dios estaba a punto de establecer en todo el planeta. Es decir, si nosotros vamos al único evento externo que ocurrió, fue el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora, ese evento en particular cambió todo el planeta, cambió los cielos, cambió el universo, cambió todo y devolvió todo lo que se había perdido en el jardín del Edén. ¿Amén? Ahora, todos, también es cierto, hemos sido condicionados de creer, y escucha esto también, de que a menos que yo pueda ver, ¿sí? De que a menos que yo pueda ver, que yo pueda verlo, que yo pueda sentirlo, que yo pueda olerlo, entonces para mí no es real. Sí, no es real. Es una filosofía. Es algo que me mantiene en una posición de que para mí no significa nadie. Puede venir alguien con fe creyendo algo, pero para mí, como yo no lo veo, como yo no lo siento, no tiene ningún sentido, no significa nada. ¿Y por qué se da eso? Porque lamentablemente
tus sentidos, mis sentidos, nuestros sentidos son la validación de nuestra realidad. Por eso que hay un choque, porque nosotros naturalmente vivimos en un plano físico, pero queremos percibir las cosas del Espíritu a través de los sentidos. Y acá estamos viendo en Hebreos 11 que lo que vieron estos hombres de la fe estaba totalmente fuera de sus sentidos. No tenía lógica, no tenía razonamiento. ¿Qué pasaba? Ellos creyeron. Ellos creyeron, no tuvieron que ver, no tuvieron que entender, que es donde nosotros nos ponemos. Porque a la hora de ponerme, y sí, va a ser más fuerte la voz de un doctor, de un diagnóstico, que la voz del padre. Porque de última al doctor voy, hago una consulta y me va a decir lo que me tenga que decir. Ahora, al padre, ¿cuándo voy? Y si voy al padre, voy y le pido, Señor, no sé, saname, ayúdame. La pregunta es, ¿escucho lo que él tiene para decirme? Porque a veces vamos al padre y hablamos, y cuando él nos quiere decir algo, ya no fuimos. ¿Y cómo sabemos lo que él quiere decirnos? Ellos creyeron. Así que acá encontramos una perla que nos va a ayudar verdaderamente cuando operemos en la fe. Y te voy a hacer una pregunta. Cuando vos crees, ¿lo crees fuera de tus sentidos? Sí, repito. Cuando vos crees algo, ¿lo crees fuera de tus sentidos? ¿O necesitas que tus sentidos validen eso para que lo puedas creer? ¿Sí? Una pregunta personal. ¿Lo crees fuera de tus sentidos o usás tus sentidos para validar lo que vos crees? Mientras tomo agua te regalo unos segundos para que puedas pensar esto. Pensalo y medítalo. La fe nunca emplea los sentidos para validar la realidad. ¿Sí? La fe nunca emplea los sentidos para validar la realidad. Y déjame decirte que esta es nuestra condición como creyentes. O debería ser nuestra condición como creyentes. Esto nos tiene que sacudir. Porque, a ver, míralo desde la perspectiva del amor. No lo mires desde una perspectiva condenatoria. La Biblia dice que tibio no sirve. Es preferible ser frío. Entonces no podemos estar a la mitad de algo. O nos vamos para un lado o nos vamos para otro. Y el Padre todo lo que busca hacer desde ese amor que nos manifiesta es que nosotros podamos irnos del lado de realmente creerle a Él. Estar dispuestos como hijos del Dios viviente. ¿Cuál es la diferencia? A ver, va una persona que no tiene a Dios, hace una consulta, le dan un diagnóstico y voy yo que tengo a Dios y es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué Dios tengo yo? Mis pensamientos, mis sentimientos, mis actitudes, pase lo que pase. ¿Sí? No estamos hablando de que sea lindo, de que sea... A ver, solamente Dios sabe, pero aún Él también nos dijo que en Cristo todo lo podemos. Y que aún Él no nos va a dejar. Él nos va a fortalecer, Él nos va a ayudar. Él lo va a hacer. Pero ¿cuál es la diferencia si solamente somos distintos cuando venimos acá? Entonces venimos acá a la casa del Señor y acá somos honestos, somos amables, somos respetuosos, pero salimos de acá, somos mentirosos, estafamos a la gente, somos boca sucia, somos violentos. ¿Cuál es la diferencia? Si somos hijos del Dios viviente, tenemos que tener una conciencia que realmente en medio del proceso que estemos vaya en aumento de que Cristo se manifieste. Si no, perdemos el tiempo, si no, es lo mismo. Porque la justificación es, bueno, yo soy así, claro, sos así, entonces haz lo que quieras. No, pará. Negate, morí y dejá que Dios te cambie a la forma que Él creó de antemano para vos. Porque Dios no te hizo así, no te creó así. Ahora, cuando yo entiendo esto, yo ya dejo de operar en mis sentidos. Por eso cuando hablábamos de Abraham, es interesante ver que Abraham vio lo que Jesús hacía antes de que lo hiciese. Sí, lo vio antes. ¿Sabes por qué lo vio antes? Porque creía más allá de sus sentidos. No porque entendió, no porque razonó, no porque vio. A ver, él no necesitó del plano físico o no necesitó que el plano físico validase lo que creía en su espíritu.
Y déjame decirte que si hay un lugar donde nosotros tenemos que estar, es justamente este. Este es el lugar. Porque esta también era la condición antes de que Jesús viniese. Era la condición del planeta. Y si no, mira lo que dice Lucas 16, 19. Dice, había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. ¿Sí? Mirá qué interesante. Hablábamos recién que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas igual mamón. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas. ¿Sí? Y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. ¿Sí? Habla de infierno. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo, ¿sí? Algo que separa. Hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allí no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. A ver, ahora vamos a seguir esta historia. Abraham estaba en otro plano, estaba en otra dimensión. Abraham estaba fuera del tiempo, el tiempo crono, ¿sí? El reloj, el tiempo que maneja nuestros días. Entonces, él estaba en la eternidad. Abraham estaba en la eternidad. Y él estaba separado porque todavía la promesa de Jesús no había llegado aún. Jesús no había resucitado aún. Había un abismo, sí, había una separación, había una distancia entre aquellos atormentados que rechazaron las promesas de Dios y aquellos que habían aceptado para sus vidas las promesas de Dios. La Biblia dice que aquellos que han aceptado con fe y muerto en la fe están en el seno de Abraham. ¿Sí? No dice que estén en el seno de Moisés, ni en el seno de Isaías, ni en el seno de ningún otro profeta, sino que el de Abraham. ¿Sí? Recordá que Abraham vino antes de la ley. Pequeño detalle. Ahora, Abraham está en un sitio y aquellos que fueron separados de las promesas porque no tuvieron fe están en otro lugar. ¿Sí? Pero como vemos acá, son capaces de hablar porque estamos leyendo una conversación. Así que vamos a escuchar, siguiendo esta historia, lo que dice el hombre rico. Versículo 27. Él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro, sí, al mendigo, a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que le hagan caso a ellos. Versículo 30. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Tremendo pasaje. A ver, vamos a ir cerrando ideas. Acá vemos una imagen y una conversación. Una imagen de lo que pasa cuando estas dos personas mueren. Ahora, recordá esto, mueren físicamente. ¿Sí? Físicamente mueren, no espiritualmente. Espiritualmente siguen vivos, porque hay una conversación. Recién lo leímos. Ahora, uno está separado del otro y hay una gran distancia, hay un gran abismo entre ellos. Ahora, Jesús habla de algo en este evangelio que no ocurriría, ¿sí?, hasta que Él resucite. Y eso es lo que quizás hace
tan profundo el tema de la resurrección, porque en la resurrección ese abismo es suprimido y el reino ahora está establecido sobre toda la tierra. Ahora, esto es una realidad en el espíritu, aunque a veces nosotros los hombres no lo vemos, ¿sí? Y acá vemos la vida de Abraham. Abraham estaba en el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios todavía, como Jesús no había resucitado, no había vuelto a su origen sobre este planeta, sobre esta dimensión, porque Jesús todavía no había hecho el mayor sacrificio y había resucitado. Entonces, siendo la muerte el problema número uno, porque acá estamos viendo que hasta el hombre rico pensó que alguien entre los muertos, alguien que había muerto físicamente, iría y le diría a sus hermanos sobre lo que vendría. Entonces ellos se iban a arrepentir, iban a hacer ese pacto de la antigua alianza, iban a seguir la ley, y iban obviamente, ¿sí?, a establecer todo lo que sucedía en ese momento de arrepentimiento, iban a seguir a Moisés y los profetas. ¿Sí? ¿Me seguís hasta acá? Pero acá vemos que dice que no importaría. Es decir, le dice, sí, pero si no le hacen caso a Moisés y los profetas, no le van a hacer caso por más que venga alguien de entre los muertos. ¿Sí? Ahora yo quiero decirte algo, arranqué diciéndote que por más que uno haga fuerza, yo no te puedo convencer a vos. Por eso te decía que la palabra clave hoy en este mensaje es decisión. Y yo quiero decirte algo, para que vos puedas dimensionar esto. Podemos ver cómo los milagros que podemos ver en el plano físico aún no impresionarían o cambiarían a una persona lo suficientemente para que esa persona pueda creer en lo sobrenatural. Porque a veces pedimos los milagros y a veces nosotros somos testigos de milagros. Ahora, ¿dónde están los cambios? Porque a veces hemos visto milagros de parte de Dios, pero nosotros seguimos igual. Entonces, por más que veamos milagros del Señor, eso no quiere decir que va a haber una transformación o un cambio. Porque de hecho, esto no es un concepto de una idea mía, sino que esto es lo que aún podemos ver en la palabra del Señor. ¿Sí? Eso es lo que, vas a recordar, le pasó a todas las personas que estaban en el desierto. Vieron tremendos milagros del Señor. Tremendos milagros. Vieron los mayores milagros del planeta del Señor. Pero murieron todos en el desierto. No es coherente. Por eso que, claro que todo nos estimula, nosotros venimos, nos congregamos, es parte, queremos ver que Dios se glorifique, claro que queremos ver que Dios haga cosas poderosas, pero aún todo eso no garantiza que haya una transformación y un cambio en tu vida o en mi vida, ¿sí? Aún algo como acá nos está diciendo, algo tremendo que sería que alguien se levante de entre los muertos. No cambiaría el corazón de un ser humano. ¿Sabes qué pasa? Decisión. Deben hacerlo por sí mismo. Debes hacerlo por vos mismo. Vos decidís. Es tu decisión. No es lo externo, no es lo que está fuera de vos, es lo que está dentro. Yo decido. Vos decidís. ¿Sí? Es algo que es interno. No puede ser externo, sino que debe ser interno. Ahí es donde verdaderamente ocurre la transformación. Nosotros podríamos decir que tenemos las experiencias más profundas dentro de nosotros a través de lo que Cristo ya hizo, a través del poder de esa resurrección de Cristo en nosotros. Es que nosotros como hijos de Él podemos aprovechar cada día y estar familiarizados con esta dimensión espiritual. Si tan solo eligiéramos hacerlo. Si tan solo eligieras hacerlo. No hay mucho más. Decisiones, interés, intencionalidad. Pero como te decía, estamos tan enfocados en esta dimensión, en este plano natural, nos estresamos hasta pasado mañana. Tanto en este plano natural nos estresamos que gastamos toda nuestra energía diariamente y esperamos en secreto que algo externo suceda, venga, para que cambie nuestra condición.
Decime que no. Esto es así. Por eso realmente debemos cambiar nuestra mentalidad. Debemos cambiar nuestra mentalidad. Debemos ir a profundidad y a la mejor manera que quizás yo he aprendido o conozco para hacerlo. Que muchas veces tiene que ver con que podamos detener la marcha, podamos hacer un pasito, sí, para atrás y podamos realmente observar dónde estamos parados, qué es lo que estamos viendo, cómo estamos pensando, cómo estamos accionando. ¿Sí? Es decir, en esta capacidad de esta dimensión física, cuando nos encontramos concentrados en situaciones y aún teniendo pensamientos acerca de esas situaciones y esos pensamientos empiezan a romper tu conciencia de él. Ahora, frená y empezá a observar tus reacciones, observa tus pensamientos. Observa qué es lo que te hace reaccionar, cómo reaccionás. Observa cómo hablas. Observa cómo te sentís. A ver, como pensamos, sentimos. Y como sentimos, nos comportamos, actuamos. Simple. Como pienso, siento. Y de acuerdo a lo que siento, actúo, me comporto, hay un comportamiento. Déjame decirte que si nosotros empezamos a hacer esto, aunque parezca sencillo, básico, te vas a empezar a sorprender de cómo tu cuerpo se empieza a alinear. Cómo tu cuerpo se empieza a alinear con la paz de Dios. Una paz que no está fuera de vos, sino una paz que está dentro de vos. Porque ya hemos hablado que no vamos a obtener paz en lo externo. La paz se genera desde adentro. Y a medida que vos te concentrás en tus respuestas al plano natural, tu cerebro empieza a desacelerar tu percepción. Respuestas y cosas en el exterior de forma externa comienzan a cambiar. Comienza a haber un rompimiento, comienzan a suceder cosas. Cuando esto que estamos hablando es donde vos te posicionás, vos tomás tu lugar, vos vas a poder ir a la palabra de Dios, que muchas veces cuesta, y vas a ver cómo vas a abrir la Biblia y aún al leer las letras rojas de Jesús, vas a empezar a ver que te van a hablar de manera totalmente distinta a lo que te han hablado hasta ahora. Ahora, ¿por qué se va a dar eso? Porque la frecuencia del Espíritu dentro de vos comienza a reaccionar, comienza a activarse y empieza a resonar ese sonido de la eternidad, ese sonido de lo espiritual, el sonido de la dimensión del Espíritu, que no te sujeta a lo que este plano físico natural te dice, sino que comienza a aliarse a la realidad de lo que el cielo dice. Y no importa si lo veo en este plano o lo voy a ver, porque ni siquiera este cuerpo físico no me puede separar de la dimensión en el espíritu. Gloria a Dios. Y cuando estamos en esa frecuencia, resonando en este lugar, estas palabras están vivas. Esto que estamos hablando está vivo. Vos, mi hermano, nosotros estamos más vivos que nunca. Porque esto es real, porque esto comienza a recobrar una realidad, una sustancia que sobrepasa cualquier entendimiento, cualquier situación. Hay algo que en el espíritu sabemos, que es mucho más profundo que cualquier entendimiento, que cualquier razonamiento, que cualquier sentido, que cualquier proceso, que cualquier circunstancia, que cualquier pronóstico. Es la realidad del Padre. Es la óptica desde lo eterno, es la realidad desde lo celestial. Y las cosas dentro de vos, claro que van a empezar a cambiar. Va a empezar a crecer un amor, a resurgir un amor por la vida, por tu prójimo, por todo tu alrededor. Es una realidad. Vas a dejar de buscar, de estar ansiado, acelerado, ocupado.
No vas a querer estar molesto. No vas a estar mirando continuamente las fallas de los demás. No vas a juzgar a otras personas. Porque ese amor va a comenzar a llenarlo todo en tu vida. Empezamos a vivir en esa dimensión de verdad. Y Dios va a empezar a hablarte de manera totalmente distinta. De manera totalmente distinta. Porque como te decía hoy, la mayoría de las personas piensan que escuchan a Dios. Piensan haber recibido instrucciones de Dios para algunas cosas. Pero déjame decirte esto, solamente Dios puede hablar en profundidad en aquellos que han calmado sus aguas. Solamente Dios puede hablar en profundidad en aquellos que han calmado sus aguas. Es decir, la mayoría estamos oyendo pedazos del Espíritu de Dios, porque seguimos con nuestras aguas agitadas, que no logran escuchar esa dimensión en su totalidad, entera, que viene del Espíritu. Porque cuando vos o yo escuchamos la totalidad que viene del Espíritu, escuchamos lo completo del sonido del cielo, del sonido de Dios, es inminente que toda nuestra vida va a empezar a cambiar. Es inminente, es una realidad. Y mientras esta influencia de quién sos en tu interior empieza a expandirse, vas a comenzar a aprovechar esas experiencias sobrenaturales que continuamente el Padre pone delante de vos. Esos momentos, esos encuentros, esas experiencias. Porque lo sobrenatural es la manera en que estamos diseñados para operar en lo natural. Amén. Lo sobrenatural, amados hermanos, es la manera en que estamos diseñados para operar en este plano natural. Es por eso que Jesús vino en esa vida sobrenatural. A ver, ¿Jesús qué hacía? Él solo escuchaba y resonaba el sonido del Padre, el sonido de Dios. Solo veía lo que el Padre hacía. Ahora, esa experiencia que él tenía de manera interna empezó a cambiar todo lo externo. Y nosotros queremos cambiar lo externo con pronósticos externos, con recursos externos, con esperanzas externas. Y no fuimos diseñados para eso. Fuimos diseñados para que desde los recursos internos se pueda cambiar lo externo, lo exterior. No sé si recordarás, pero a donde quiera que Jesús iba, dice que los ciegos veían, los sordos. Ahora la pregunta es porque Él dijo algo? No, Él no decía nada. Es por quien Él era en su interior. Era por quien Él era en su interior, por lo que Él portaba. Lo que Él portaba no lo podía ocultar, lo que Él portaba no se podía resistir. Y lo que Él portaba impartía, producía. Amén. Y esa dimensión interna del plano espiritual influenció lo externo. Gloria a Dios. Influenció lo externo. Este es el diseño de quienes somos. Este es el diseño de quién sos. Amén. En otras palabras, estamos hechos de luz. La luz del primer día, hablamos de eso. Esa es la luz que pone todo materialmente visible o invisible, pero establecido. Esa es la sustancia, ese es el diseño, esa es la realidad de tu vida, de mi vida. Así es como estamos formados. Nuestra verdadera naturaleza, nuestro espíritu. No es esta manifestación física, ¿quiénes somos? Claro que no. Por eso cuando tenemos cierta experiencia en este plano natural, formamos una imagen, todos nosotros. Y esa imagen, más o menos de acuerdo a lo fuerte que sea, es decir, de acuerdo a lo que suceda, hay un peso emocional que me conecta a esa imagen, a esa experiencia. Así que dependiendo de la experiencia traumática que hayamos tenido, que tenemos,
la emoción atada a esa experiencia va a producir una imagen más fuerte. Y eso se va a convertir en un recuerdo en tu cerebro. Tu cerebro comienza a convertirse en un almacén de todas tus experiencias. Todas las cosas que te han ocurrido, que te van ocurriendo. En tu reconocimiento en este plano físico, natural. A veces nos pasan cosas a la noche, cuando dormimos, que ni siquiera nos enteramos. Algunas personas se despiertan y tienen ciertos dolores. Por ahí tenés una dolencia física, no sé, un dolor en el hombro o un dolor de cuello. Porque por ahí no estamos conscientes de que durante la noche estuvimos aplicando toda la atención ahí. ¿Sí? Así que, si estamos de esta forma inconsciente, pero si estamos conscientes y tenemos una experiencia traumática, obviamente que te causa una impresión mucho más profunda. Y eso nos va a dar un apego más fuerte a la imagen que formamos de eso que nos pasó. Esa imagen, por ende, carga una emoción. ¿Sí? Te estoy hablando de cómo nos comportamos, de cómo es el proceso interno. ¿Sí? Carga una emoción. Así que podemos de repente pensar en esas experiencias y esas mismas experiencias, al pensarlas, comienzan a reproducir esos químicos que de repente nos dan temor. ¿Sí? Nos dan miedo, nos hacen sentir dolor. ¿Sí? Te puede venir de un pensamiento esto, más allá que tu cuerpo te puede hacer sentir esta realidad. Ahora, tu cuerpo no sabe si experimentás este trauma ahora mismo o si solo es un pensamiento, pero él lo siente. Por eso, cuando nosotros somos entendidos de esto, es como que nuestro cuerpo, tu cuerpo, se vuelve, ¿sí?, tu subconsciente. Es decir, el cuerpo es el subconsciente que forma el hábito. El hábito de lo que vos sentís, de lo que a vos te pasa. Así que de repente nos levantamos todos los días y hacemos lo mismo. Revisamos las redes sociales, ¿sí? Vamos al Face, ¿sí? Abrimos los emails, vamos a trabajar por el mismo camino, vamos al baño de la misma manera, nos tomamos la misma taza de café, ¿sí? Y repetimos las mismas rutinas, porque nuestro cuerpo como subconsciente puede aún estar dormido, pero inconscientemente seguirá la rutina. Por eso, esto que te estoy diciendo, si nosotros verdaderamente queremos empezar a cambiar estas actividades habituales que hacemos inconscientemente, debemos frenar y debemos observarlas. Porque si yo no freno y no las observo, no las voy a admitir tampoco, me voy a justificar. Ahora, si yo puedo observar cómo estoy funcionando, en qué dirección estoy yendo, cómo pienso, cómo hablo, qué siento, puedo darme cuenta dónde estoy parado. A ver, el solo hecho de que vos puedas observar tu condicionamiento interrumpe el programa en el cual estás operando. ¿Sí? El solo hecho de que vos puedas observar, interrumpe el programa, ¿sí?, de cómo estás operando. Es decir, estar familiarizado con la misma rutina, con hacer las mismas cosas, nos hace sentir seguros inconscientemente. Y acá le vamos a empezar a encontrar la vuelta para cerrar esto que Dios nos quiere decir. Y viviendo en este plano natural, viviendo en este mundo, todos queremos vivir seguros. Cada uno de nosotros cada día se levanta para vivir, para lograr seguridad. Y para lograr seguridad uno tiene que hacer cosas predecibles. Es decir, experimentando cosas que podemos recordar y podemos sentirnos seguros haciendo. Hay varios ejemplos que podríamos darte de cómo la gente responde a diario a su familiaridad con las experiencias. A veces algunos tienen cita con las mismas personas, sí, con personas que han tenido ciertas experiencias, y aún antes de la cita, al recordar esas experiencias, ya su cuerpo le hace sentir lo que esas experiencias han generado. ¿Sí? Buenas o malas. ¿Sí? Ya su cuerpo está preparado para experimentar lo que esa imagen de la experiencia previa
le dice, le recuerda. Si es una experiencia agradable, vas a estar feliz. ¿Sí? A mí me pasa cuando pienso a veces en ir a pescar. Me acuerdo de los momentos y ya mi cuerpo como que se vuelve en esa situación de decir, quiero ir, no voy nunca, pero bueno, quiero ir. Ya es como que lo empiezo a vivir, porque es una experiencia, es un recuerdo lindo. Es decir, tu cuerpo se emociona cuando vas a ver a alguien, uy, va a pasar esto. ¿Sí? A mí me pasa muchas veces también cuando tenemos estos momentos de reunión, yo ya me levanto el sábado y ya es un día especial, yo ya estoy movilizado porque sé que vamos a venir acá, nos vamos a reunir, vamos a adorar al Señor, el Señor nos va a hablar, expectantes de lo que Él va a hacer, y me moviliza, es algo que me hace sentir feliz, me hace sentir bien. ¿Amén? Ahora, si no es una experiencia tan buena, por ahí tu cuerpo te va a decir, otra vez le tengo que ver la cara a este tipo. Otra vez tengo que escuchar lo mismo que me va a decir, me tengo que aguantar a este pesado. Otra vez tengo que pasar por esto. Así que lo que trato de decirles, en pos de cambiar nuestra vida, en pos de poder empezar a vivir una vida más espiritual, una vida espiritual sobrenatural, es que debemos empezar a romper los condicionamientos de esas imágenes del pasado. ¿Sí? ¿Amén? El primer paso es estar conscientes, como te decía recién, cómo te sentís, cómo pensás, cómo hablás, lo que haces. Este es el primer paso. El segundo paso es empezar a ubicarte en una posición que no sabés lo que pasará. Sí, escuchaste bien. En una posición que no sabés lo que pasará. No es que estás inconsciente, pero es como que apagaste el interruptor, tocaste la teclita de esa luz de tu personalidad, donde ya no controlás vos, donde ya no tenés vos el control sobre las cosas, ¿sí? Esa luz que te produce una imagen quizás de lo que vos crees que sos. Esa luz se apagó. Así que vivís en la oscuridad de saber qué esperar, qué sentir o cómo reaccionar. Y obviamente que esto va a generar una conciencia y una dependencia mayor en el Señor. Es decir, apagás la luz de tu cerebro para darle acceso a tu espíritu. ¿Sí? Apagás la luz de tu cerebro para darle acceso a la luz de tu espíritu. Y esto no tiene que ver solo en cómo actuás, sino también en cómo lo experimentás. A veces Dios nos tiene que poner en situaciones donde Él tiene que probar nuestra fe, ¿sí? Es decir, muchos creemos que Dios, ¿sí?, nos tiene que poner en situaciones donde Él debe validar la fe, debe validar nuestras convicciones, pero de tal manera que Él nos sigue sorprendiendo aún en medio de esas situaciones, porque lo terminamos viendo a Él soberano, siguiendo en gobierno, teniendo el gobierno de todas las cosas. Y a veces uno no se da cuenta, pero si volvemos a esto que estamos hablando, no sé si pudiste pensar alguna vez, pero imagínate cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. ¿Sí? Imagínate, vamos a hacer gráfico esto que te estoy diciendo, perderte, de no saber cómo vas a sentir, cómo vas a reaccionar, qué va a pasar. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. ¿Vos imaginás lo que puede haber pasado por su cuerpo como papá? Imaginamos lo que requirió el confiar en Abraham de lo que él escuchó. Porque no era hacer un mandado, era tener que matar a su hijo. Ahora, qué interesante esto, lo que él escuchó, no lo que sus sentidos le dijeron, aún no lo que su esposa le dijo en ese momento, sino lo que él creía dentro de sí, lo que él creía, por lo que él había escuchado. Por eso, si nosotros podemos ponernos en esta posición, en que estás absolutamente seguro de que tu vida física natural, este plano natural, no tiene importancia verdaderamente. No como el ejemplo que te daba, no, a mí la plata no me importa, pero laburo 12 horas por día porque quiero plata. Pero yo me convenzo que no quiero plata. A mí la plata, yo no necesito plata, pastor. A mí la plata me resbala. Sí, y estás 12 horas trabajando. Te estás mintiendo. Porque tus actos hablan más que tus palabras, son más contundentes
irreales. Ahora, no vas a intentar proteger esta imagen física que has creado y que muchas veces seguís validando con experiencias y expectativas. Cuando nosotros podemos ponernos en esta posición y rendirnos totalmente a lo que sabemos que creemos en nuestro interior, Dios puede cambiar tu futuro de tal manera que no vas a volver a ser nunca más el mismo. Pero esto depende de vos, depende de dónde vos te ubiques, depende de dónde vos te establezcas. Que ese dolor que quizás tenés se va a ir. Que los pensamientos que te asustaban nunca más van a volver. Esas imágenes van a empezar a disolverse. Las cosas que te dan seguridad, que te mantienen aún anclado, preso en este plano natural, en esta dimensión de lo físico. ¿Sabías que tu seguridad, tu verdadera seguridad está en lo desconocido? Ahí está la realidad. Porque es ahí donde en esa verdad está la realidad de aquel que te creó, de aquel que te ama más de lo que vos te amás a vos mismo. Aquel que puede hacer cualquier cosa, puede moverte, puede dirigirte, puede proveerte, puede protegerte. Al punto que podés estar en un lugar de una serenidad absoluta, conocimiento absoluto, grandeza absoluta. Porque ¿sabés qué? Fuimos diseñados para ser así. Fuimos diseñados para vivir de esta manera. Dice la palabra que fuimos diseñados para ser reyes y ¿qué? Con todas las riquezas. Las riquezas espirituales. A veces uno no se da cuenta, pero aun cuando hemos hablado de prosperidad, prosperidad tiene que ver con que yo pueda cumplir el propósito para el cual fui diseñado. Sí, Jesús fue alguien próspero. Ahora, no tenía una cuenta en el banco con millones. Fue próspero porque hizo lo que tenía que hacer y no le faltó nada conforme al plan que tenía. Y esto no tiene que ver con dinero, yo quiero que lo entiendas. Si parte del propósito de Dios es darte riquezas, gloria a Dios. Porque a veces no nos damos cuenta, ¿sí? No nos damos cuenta de esto. Y déjame decirte que nadie nace pobre. Nos crían haciéndonos creer que somos pobres, son las creencias. ¿Sí? Se cría a la gente creyendo que son pobres, pero hay algo que dice Jesús que es tremendo. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sí? Bienaventurados. ¿Qué significa esto? Significa que aquellos que reconocen que este mundo, este sistema, este plano físico, no puede darle las riquezas que su espíritu sí tiene, esos son los bendecidos. Esos son los bendecidos. Y créelo en esta noche. De eso hablaba Jesús. El primer paso para hacer eso es actuar así. Es decir, es la renuncia total a tu bienestar natural. Sí, repito, escuchaste bien. Es la renuncia total a tu bienestar natural. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo primero que pensamos al comenzar cada día. Si no renuncio a esto, si no saco el foco, y esto no quiere decir que no haga nada. A veces no tiene que ver con las cosas, tiene que ver con la motivación. La motivación te expone. No te expone que vos seas un buen administrador. Te expone que quizás tenés un espíritu de miseria en todas las cosas. ¿Sí? Y así te puedo dar miles de ejemplos. Porque cuando despertamos no solo vivimos en el pasado. Los pensamientos que quizás nos protegen es cómo puedo hacer hoy para mantenerme a salvo, cómo puedo hacer hoy para poder proveer este ser físico. Y con esto quiero cerrar en esta noche, así oramos. Si Dios percibe que no estás preocupado por la imagen natural que tratás de proteger, sobrenaturalmente empezará a cambiar tus experiencias. Sobrenaturalmente te va a dar emociones que no podés experimentar de otra manera. Porque tan pronto como entramos a lo desconocidos, estamos entrando a un río que nos va a llevar a un océano de oportunidades. Así es el Señor. Y ahí se va a activar la creatividad, vas a ser creativo, vendrán pensamientos divinos.
Empezarás a cambiar la vida de los demás. Habrá algo que portás que va a empezar a generar un efecto, una transformación, donde te movés. ¿Simplemente por qué? ¿Porque sos mejor? No. ¿Simplemente por qué? ¿Porque sabés la Biblia de tapa a tapa? No. Simplemente porque estás empezando a resonar en la sintonía, en la frecuencia del cielo. Y no tratando de proteger una ilusión física que crees que sos, que crees que está ahí, que crees que es el sentido. Por eso te digo, capaz que escuchar esto para algunos sea medio difícil y alguno entre semana va a tener que volver a escuchar esto. ¿Sí? Capaz que cuesta procesarlo de inmediato. Pero si algo necesitamos hoy reconocer, son nuestras limitaciones, amados hermanos. Es decir, y reconocer, escucha esto, son nuestras limitaciones y reconocer que esas limitaciones son porque elegimos estar seguros. Y al elegir estar seguros, nos paramos en la otra vereda. Y si vos renunciás a esta identidad, y si vos renunciás a tu vida natural, ante el que resucitó para darte acceso a las dimensiones sin límites, ¿qué crees que va a pasar? Por eso Él dice, el que la pierde, la va a hallar. No es un capricho, es una condición. El que la pierde, la va a hallar. Por eso Dios quiere llenarnos de cosas que ni podemos imaginar y ni podemos pensar. ¿Amén? La semana que viene vamos a seguir con algunas cosas más, pero vamos a orar ahora. Yo quiero, en este momento puntual, acerca de todo lo que se ha soltado, quiero pedirte que te pongas en pie. Y más que escuchar algo que yo pueda decir en palabras, en una oración, yo quiero pedirte que primero cierres tus ojos, ¿sí? Así nadie se distrae, nadie mira a nadie que no tenga que mirar. Que en este momento podamos tener la imagen de Cristo más que la cara de algún hermano. Y que si realmente vos estás en tu espíritu entendiendo que esto para vos es moneda corriente, y me refiero a que dentro de esa dimensión en el espíritu, seguís funcionando en una dimensión natural que te tiene atado, que te tiene esclavo, que hace que no puedas profundizar y no puedas moverte en aquello que ya el Padre ha preparado para ti. Yo quiero que ahí con tus palabras, como esto lo hace el Espíritu Santo de Dios, vos puedas entregárselo al Señor. ¿Sí? Como te decía, esto es voluntario, esto es intencional, esto implica una decisión. Si quizás lo que hoy te preocupa, si quizás lo que hoy pasa la mayor parte de tu tiempo en tu mente, en tu corazón, es momento que se lo entregues al Señor. El primer punto para la transformación es reconocer que hay algo que no anda bien. Por eso que este momento de confesión te puede llevar a que estos días que vienen sean días donde tengas que reflexionar acerca de cómo estás actuando, cómo estás pensando, qué estás hablando. Porque en el preciso momento que te enfoques solamente en este plano natural y físico, automáticamente te saliste del reino. Porque aún, como dice la palabra, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y eso habla de que tenemos un Padre que ya nos diseñó para que aún todo lo que debamos hacer en este plano natural lo podamos hacer de forma espiritual. Pero la realidad es que al no crecer espiritualmente, no hemos sabido cómo llevarlo a cabo. Sigue siendo una teoría, pero no lo vivimos, no es una vivencia, no es una realidad. Nos preocupa, nos afana, nos importa demasiado y nuestra atención sigue estando en protegernos, en estar seguros. Mientras que el Señor dice que solamente aquellos que pierden su vida la van a encontrar en Él. Por eso, Padre, en esta hora yo te pido que vos traigas una conciencia realmente que nos haga despertar. Una conciencia que quite los argumentos, las justificaciones. Porque desde el momento que yo quiero argumentar o justificar algo es porque me siento afectado por esto que vos estás hablando, Señor. Y en vez de tener una actitud de humildad y reconocer que claro que esto me afecta, pero Señor, que hoy quiero empezar a decidir que no quiero vivir más de acuerdo al sistema de este mundo.
porque me estoy dando cuenta que hay algo distinto, que hay algo diferente. Y eso es lo que es mi verdadero yo, es esa realidad en el Espíritu, es lo que desde el Espíritu se ha establecido. Y es lo que vos decís acerca de mí desde la eternidad, porque aún desde antes de la fundación del mundo ya tenías un plan, tenías un propósito, había agenda para mi vida. Y mi espíritu reconoce eso. El tema es que mi alma y mi cuerpo funcionan de forma natural y física. Padre, que realmente se pueda quebrar esto. Esto, Señor, es un proceso, es un tiempo, pero yo te quiero dar gracias, Señor, porque es un tiempo donde vos nos querés impulsar a más y donde no podemos ir a más si no exponemos esto, si no erradicamos esto de nuestras conductas, si no sacamos esto de la misma realidad habitual, diaria de cada día nuestro. Donde, Señor, hacemos las mismas cosas porque anhelamos y deseamos las mismas cosas y está nuestra atención, por ende atraemos eso. Por eso, Padre, que realmente este sea un tiempo, que haya una metanoia, haya una transformación, porque conforme a cómo pensamos, sentimos, y de acuerdo a cómo sentimos, actuamos. Y no hay nada externamente que pueda cambiar lo que solamente comienza en transformación de forma interna. Si has esperado algo externo, si tu confianza hoy está en resolver algún problema, en tener la venta de algo, en recibir alguna plata, en recibir alguna sanidad, en lo que sea de forma externa, déjame decirte que estás perdiendo el tiempo. No vas a lograr una transformación, porque la transformación no se da de lo externo, sino que toda transformación, que todo cambio empieza por lo interno, es desde adentro, es desde el Espíritu, es acerca de quién sos vos, es de acuerdo a lo que Cristo estableció en esa cruz al resucitar y al vencer la muerte. Y es por eso que hoy te glorificamos, Señor, porque tuya es la autoridad, porque tú has vencido. Tú venciste la muerte y eso, Señor, nos saca de tener miedo, porque ni siquiera la muerte física nos puede separar de la vida espiritual, de la vida en el Espíritu, de la eternidad que sos vos. Padre, trae un entendimiento que pueda romper con las estructuras, que pueda romper con los argumentos, que pueda romper con las voces de mentira, Señor. Confronta cada cárcel personal. Todo lo que ha actuado, Señor, en rechazo, en miseria, en temor, Padre, confróntalo en este tiempo, para que haya una verdadera sanidad, para que haya una libertad, para que sea un tiempo donde podamos, Señor, introducirnos en la profundidad de tu Espíritu, Señor, en esa realidad del Espíritu, a tal punto que aún nuestro cuerpo físico, nuestra alma, se sujete a la realidad en el Espíritu. Y en el sí, en el amén, Señor, comenzar a operar en esa realidad de lo sobrenatural para la cual nos creaste, Señor. Donde podemos verte, donde, Señor, aún vemos tu mano obrar, pero no nos valemos de ver, porque sin ver, Señor, ya estamos creyendo, Señor. No son nuestros sentidos los que marcan la realidad. No es el sistema de este mundo ni las voces de este mundo. Sos vos, Señor. Son tus lentes. Es tu voz. Es tu realidad. Es tu gobierno. Es tu fidelidad. Es tu autoridad, Señor. Es tu soberanía. Y yo lo creo, Señor. Y yo lo creo en esta hora. Y yo lo creo para mi vida. Y yo lo creo para mi casa. Y yo lo creo, Señor, para esta casa. Y yo lo creo para esta ciudad. Y yo lo creo para esta nación. Y yo lo creo para las naciones de la tierra, Señor. Lo creo, Señor. Lo creo. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, abre esto. Que estos días que vienen, Señor, podamos decidir lo correcto. Señor, que dejemos de especular con algo externo para que nos podamos hacer cargo de lo que debemos resolver y definir y decidir de forma interna, Señor. Ayúdanos, Señor. Quebranta, Señor, nuestro orgullo, quebranta nuestra dureza de corazón. Que podamos ser permeables y estemos dispuestos, Señor. Porque a un corazón rendido y humillado, vos no te le resistís. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Dale gracias al Señor por este tiempo. Gracias, Señor, por este día. Señor, bendigo la vida de mis hermanos. Cada uno de ellos tiene tarea de revisar esto que hemos hablado en estos días que se vienen delante de ti. Tómate un tiempo para permanecer en silencio delante de la presencia del Señor y que el Espíritu te hable, te revele estas cosas, te muestre dónde estás, que puedas observar
dónde está tu posición, dónde está tu enfoque, dónde está tu corazón. Porque donde está tu corazón, allí estás vos. Padre, este es un tiempo de libertad, es un tiempo nuevo. Déjanos entrar en él, Señor. Ayúdanos a tomar las mejores decisiones. Te bendecimos, Señor. Te honramos, te damos honra, te damos gloria y te damos gracias, Señor. Y que todo lo que podamos vivenciar y que todo lo que produzca rompimiento y transformación sea, Señor, para que te puedan ver a vos. Para que te puedan ver a vos. Para que puedan ver tu nombre. Para que puedan ver tu obrar a través nuestro, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Y es en la convicción y en la paz de tu verdad, de tu espíritu, que establecemos esto hoy sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén. Dios te bendiga. En tu interior, tú me formaste tan dentro de tu corazón, adquirí tu esencia, tu hijo soy, adquirí tu esencia, tuyo es mi corazón.